Ecuador cuenta con asentamientos humanos de hasta 15.000 años antes de Cristo, con culturas avanzadas como Valdivias e Iquitos, que destacaron en agricultura, comercio y cerámica. La llegada de los incas en el siglo XV incorporó al territorio el Tahuantinsuyo, imponiendo un sistema monárquico que transformó las estructuras locales hasta la conquista española en el año 1532. Tras eso, Ecuador se integró al Virreinato del Perú y luego al de Nueva Granada. La sociedad se estructuró en castas con indígenas sometidos a trabajos forzados en encomiendas. La economía se centró en la minería y la agricultura, consolidando el dominio español hasta los movimientos independentistas. La independencia inició con la Revolución Quiteña en el año de 1809 y se logró el 24 de mayo de 1822 con la Batalla de Pichincha, liderada por Antonio José de Sucre. Este triunfo liberó a Quito y permitió la unión a la Gran Colombia, marcando el fin del dominio español y el inicio de un Estado soberano. La fundación del Estado ecuatoriano marcó un momento clave en nuestra historia, oficializándose el 13 de mayo de 1830. En este contexto, los departamentos de Quito, Guayaquil y Cuenca, que conformaban la parte del antiguo distrito del sur de la Gran Colombia, decidieron separarse y formar un Estado independiente. En agosto de 1830 se convocó la primera Asamblea Constituyente en Riobamba, que su principal tarea fue redactar la primera Constitución del Ecuador, que fue aprobada el 23 de septiembre de ese mismo año. La Constitución estableció al Ecuador como una república unitaria con Juan José Flores como su primer presidente. Sin embargo, la construcción de este nuevo Estado no fue sencilla. Los primeros años estuvieron marcados por inestabilidad política y conflictos internos. 30. Después de la independencia de España en 1822, los territorios de Ecuador, Colombia, Venezuela y Panamá se unieron bajo el liderazgo de Simón Bolívar para fomentar la Gran Colombia. En mayo de 1830, Ecuador declaró su independencia y se convirtió en república soberana, iniciando el proceso de organización política y administrativa. Líderes notables del siglo XIX: Juan José Flores, primer presidente de Ecuador; Vicente Rocafuerte, 1835-1839. Rocafuerte fue un destacado reformador que priorizó la educación, el fortalecimiento del sistema judicial y la seguridad nacional. Gabriel García Moreno, 1861-1875. Figura central de la política ecuatoriana del siglo XIX. Gobernó de manera conservadora, priorizando la educación, fortaleciendo la Iglesia Católica y construyendo infraestructura. Los conflictos políticos y sociales de la época. El siglo XX se caracterizó por persistentes tensiones internas. La disputa entre liberales y conservadores por el control del país. Los levantamientos y golpes de Estado son causados por la inestabilidad política. La crisis económica afecta principalmente a los agricultores y a la clase trabajadora, mientras que la economía depende casi por completo de la agricultura. Historia republicana del siglo XX y XXI del Ecuador. El siglo XX, Revolución Liberal de 1895, liderada por Eloy Alfaro. Se caracterizó por la separación entre la Iglesia y el Estado, reformas constitucionales, reorganizaciones políticas y consolidación del poder militar. Crisis económica y el impacto de la Gran Depreciación de 1930. Se caracterizó por el colapso económico, inestabilidad política, desempleo y pobreza, gobiernos con tendencias autoritaristas, protestas y golpes militares. El boom del petróleo, 1970. Se caracterizó por el crecimiento económico, incremento de la dependencia del petróleo, desigualdad y concentración de la riqueza. Siglo XXI. Crisis financiera de 1999. Se caracterizó por la caída de los precios del petróleo, crisis política, alto endeudamiento externo y la inestabilidad política. De Rafael Correa. Se caracterizó por la Constitución del 2008, relaciones internacionales y políticas económicas y sociales. Crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19 del 2020. Se caracterizó por una falta de infraestructura adecuada, crisis humanitaria, un sistema de salud colapsado y estancamiento en la economía. Aspectos culturales y multiculturalidad en Ecuador. El país ha evolucionado hacia una gestión del patrimonio cultural que no solo conserva elementos históricos, sino que también los conecta con el territorio y la comunidad. Esto hace que promueva el desarrollo sostenible y la participación activa de las poblaciones locales, reflejando una interrelación en las tradiciones vivas del Ecuador y en el entorno natural en la identidad del país. En cuanto a la multiculturalidad en Ecuador, definido por la Constitución de 2008, establece que nuestro país es un Estado plurinacional que reconoce oficialmente las 14 nacionalidades indígenas, además de las riquezas de las comunidades afroecuatorianas, mestizas y montubias.